Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, en esta oportunidad vengo a presentarles el segundo tema del curso de biología, que viene a ser el sistema nervioso. Bien, sin más, comencemos. Bien, en el mundo que nos rodea tenemos estímulos en todos lados. Pero ¿a qué nos referimos con estímulos? Los estímulos es todo aquello que puede ser captado a través de nuestros sentidos. Es decir, tenemos estímulos visuales, tenemos estímulos olfativos, tenemos estímulos auditivos, ¿sí? Táctiles y gustativos, ¿verdad? A todos esos estímulos pueden ser captados por los sentidos. Además, nosotros también, pongamos como ejemplo, nosotros cuando sentimos hambre, simplemente lo que vamos es, ¿cuál es nuestra reacción o nuestra respuesta? Es simplemente ir a buscar comida, ¿sí? O cuando tenemos frío, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos frío? Simplemente nos abrigamos. Entonces, a todo estímulo, siempre nosotros producimos una respuesta. Bien, y todo esto está mediado por el sistema nervioso. Gracias a ello podemos captar los estímulos y producir una respuesta ante ello. O por ejemplo, ponemos el caso en el que estemos en una situación de peligro. Entonces estamos alertas. Entonces, gracias a quién nosotros podemos responder de una manera u otra, es básicamente al sistema nervioso. Entonces, ¿qué es el sistema nervioso en sí? El sistema nervioso es un complejo conjunto de células encargadas de tres actividades básicamente: dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismo en general. Bien, eso es el sistema nervioso. Se encarga de comandar, ¿sí? Comandar o dirigir una determinada actividad, supervisar y de alguna manera también mantener el control en el organismo. La mayoría gran parte de los seres vivos, así como en el caso de los seres humanos, poseemos sistemas nerviosos. Pero hay otros organismos que no poseen. Por ejemplo, los protozoos y los poríferos, ¿no? Ellos no poseen un sistema nervioso como tal. Pero poseen otros mecanismos de respuesta ante estímulos también. No lo hacen por un sistema nervioso, pero también captan y responden a estímulos. Bien, ¿cuáles son las funciones del sistema nervioso? El sistema nervioso coordina y controla actividades del cuerpo, ya sean tanto conscientes o inconscientes. ¿Cuáles son las conscientes? Podríamos mencionar como ejemplo al movimiento. Esa es básicamente una respuesta consciente. Una inconsciente podríamos mencionar a la actividad de las vísceras. Nosotros no controlamos los movimientos de las vísceras. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace el sistema nervioso? Bien, entonces ahora vamos a explicarlo de manera un poco más profunda. Bien, entonces tenemos un estímulo. ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso? Por medio de un órgano. En este caso tenemos un estímulo visual, entonces el ojo capta el estímulo, recibe tal estímulo, lo envía a un centro de coordinación, en este caso vendría a ser el cerebro, quien es que va a procesar la información, ¿sí? Y según ello, este centro envía una respuesta a través de los nervios y a través de órganos efectores, ¿sí? Que van a realizar una determinada actividad. Entonces, recibe, analiza para enseguida emitir una respuesta al estímulo inicial que la provocó. Bien, esas son las funciones. ¿Y cuál es la unidad básica del sistema nervioso? Eso vendría a ser la neurona, ¿sí? La neurona
son células, bueno, las neuronas son células del sistema nervioso, cuya característica es la excitabilidad eléctrica y básicamente ¿dónde se da esa excitabilidad? En su membrana plasmática. ¿Sí? Listo, entonces esta es la unidad básica del sistema nervioso. Bien, las neuronas son células que están especializadas en la recepción de estímulos y la conducción del impulso nervioso. Esas son las dos actividades que ellas realizan. Captan por un lado estímulos, en este caso por medio de las dendritas, captan los estímulos y estas son transmitidas, este impulso nervioso es transmitido por el axón, es conducido por el axón hacia estos terminales que van a comunicarse con otra neurona o otras neuronas. ¿Sí? Bien, estas células son altamente diferenciadas. ¿A qué nos referimos con eso? La diferenciación hace que una célula esté especializada en una determinada función, pero ya no pueda dividirse, pierda la capacidad de dividirse. Es decir, por ejemplo, si sufrimos un daño a nivel del tejido nervioso, en un nervio, este va a ser irreversible porque las células nerviosas no se dividen, no se recuperan, es muy difícil que se recuperen. Bien, listo. Bien, entonces, ¿cuál es el evento que se produce o que producen las neuronas? Es la sinapsis. ¿A qué nos referimos con la sinapsis? La sinapsis es la unión intercelular, ¿sí? Esta conexión que se establece entre, ya sea una neurona y otra neurona, o también una neurona y una célula efectora. En este caso, podría ser una célula glandular o una célula muscular. Bien. Pero ¿qué básicamente va a transmitir esta neurona inicial? Va a transmitir un impulso nervioso. Bien, entonces en la sinapsis tenemos estos componentes. En primer lugar tenemos una célula presináptica, ¿sí? Que es una célula que es la que va a emitir el impulso nervioso. En sí es una célula emisora y se la transmite a una célula posterior o denominada célula postsináptica, que puede ser, como ya dijimos, una neurona, una célula glandular o una célula muscular, ¿sí? Que va a ser la célula que recibe este impulso nervioso. Entonces a esta célula se le llama postsináptica. Recuerden que pre es anterior y post es posterior. Entonces ese sitio de comunicación, esa comunicación, ese instante de comunicación entre esas dos células es lo que se denomina la sinapsis. Bien, esta sinapsis tiene dos cualidades. Una es de ser de naturaleza eléctrica y también de naturaleza química. ¿Por qué de naturaleza química? Porque justo en ese instante es aparte del impulso eléctrico, lo que se va a transmitir de una a otra célula va a ser o van a ser los denominados neurotransmisores, que son los que van a especificar una determinada respuesta, ¿no? En general, que se puede producir luego de un estímulo. ¿Está bien? Neurotransmisores tenemos muchos. Bien, listo. Entonces a esto se denomina la sinapsis. Bien, esa comunicación intercelular. Bien, ahora, ¿cómo se organiza el sistema nervioso? El sistema nervioso está organizado en dos partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El nervioso central está básicamente compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es lo que está, en pocas palabras, de forma sencilla, está dentro de la cabeza. Y la médula espinal, que es el segundo órgano que le sigue, está dentro de la columna vertebral.
¿sí? La médula espinal está protegida por la columna vertebral. Bien, esos son los dos componentes del sistema nervioso central. Bien, ahora veamos, ¿qué hay dentro del encéfalo? En el encéfalo tenemos distintos órganos, en este caso los principales, nos vamos a centrar en tres, en el cerebro, en el cerebelo y en el bulbo raquídeo, ¿sí? Esos tres principales se encuentran dentro del encéfalo. Bien, por otro lado tenemos al sistema nervioso periférico. En el periférico tenemos, o de forma sencilla, es básicamente todos los nervios que se comunican alrededor de todo el cuerpo. Bien, todos esos nervios, el resto de nervios, conforman el sistema nervioso periférico, mientras que el sistema nervioso central básicamente lo conforman solamente el encéfalo y la médula espinal, ¿sí? Es el centro, este es el centro, y los periféricos son los que se comunican con el exterior. Bien, listo, entonces hablemos del sistema nervioso central. Como vimos, tiene dos componentes principales, el encéfalo, y el encéfalo está compuesto, vamos a mencionarlo de manera sencilla, tres componentes básicos, que son el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Definitivamente hay más, pero nos vamos a centrar en este caso solo en los principales. El cerebro es el centro de la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, la inteligencia. Coordina los movimientos voluntarios y los sentidos. Bien, eso lo conocemos, ¿verdad? Eso lo conocemos mucho. En segundo lugar tenemos al cerebelo. El cerebelo se encarga de coordinar movimientos que ordena el cerebro y de mantener el equilibrio. Esa es la palabra clave. El cerebelo básicamente se encarga del equilibrio corporal. Además, coordina los movimientos finos, como es el caso de la escritura. Bien. En tercer lugar tenemos al bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo permite la comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Controla las funciones nerviosas que no podemos controlar, como la frecuencia respiratoria, los latidos del corazón, la tos, el vómito, el estornudo. Bien, todos ellos están regulados por el bulbo raquídeo. La médula espinal, el segundo componente del sistema nervioso central, es un largo cordón nervioso que comunica el encéfalo con los órganos del cuerpo, transportando impulsos nerviosos entre ellos. La médula espinal está protegida por la columna vertebral, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Bien, el segundo componente del sistema nervioso es el sistema nervioso periférico. Bien, esto está conformado por el resto de nervios, ¿sí? Los nervios, que vendría a ser en pocas palabras, son prolongaciones de células nerviosas, ¿sí? ¿De dónde parten? Del sistema nervioso central y se ramifican por todo el cuerpo, llevando mensajes a todos los órganos. Bien, ese es el sistema nervioso periférico. Ahora, tenemos dos tipos de nervios, los sensitivos y los motores. Los sensitivos llevan la información desde los órganos hacia el sistema nervioso central, y los nervios motores transmiten las órdenes del central hacia los órganos del cuerpo. Bien, entonces tenemos como esquema, podríamos mencionar esto. En primer lugar tenemos la vía sensitiva. Es básicamente donde se capta el estímulo, ¿sí? Tenemos una célula receptora. Esa célula receptora entonces envía una señal. Esta es transmitida por otras neuronas, ¿sí? Entre ellas se establecen muchas sinapsis hasta llegar a ¿dónde? Al sistema nervioso central. Muy bien. A todos estos nervios que llevaron el estímulo, ¿no?, hacia el sistema nervioso central se le llaman nervios sensitivos. Muy bien. Luego en el cerebro se procesa la información y según lo que analice, va a enviar una respuesta. Entonces, envía la respuesta, envía otro impulso nervioso hacia otras neuronas, siguen estableciendo sinapsis y estas llegan hasta el músculo. Bien, que vendría a ser un órgano efector.
Entonces, a este conjunto de nervios, desde el sistema nervioso central hasta un órgano efector, es lo que se denomina los nervios motores. Bien, entonces son dos tipos de nervios en el sistema nervioso periférico. Bien, entonces con ello ya podríamos definir lo que es un arco reflejo. Como arco reflejo tenemos un ejemplo bien clásico que vendría a ser el reflejo rotuliano. El reflejo rotuliano es un ejemplo de arco reflejo, ¿sí? Que consiste en básicamente aplicar un estímulo mecánico, es decir, un golpe, debajo de la rótula, que es el hueso de la rodilla, ¿sí? Un músculo de la pierna hace que ésta se levante automáticamente como dando una patada. Se eleva, ¿sí? Y eso no podemos controlarlo, es un reflejo involuntario. Bien, entonces el arco reflejo tiene una estructura. En este caso, ¿cuál sería la estructura? Primero tenemos el estímulo, ¿sí? Que vendría a ser el golpe. 1. 2. Tenemos el receptor del estímulo, que vendría a ser una célula nerviosa. 3. El estímulo se transmite por células transmisoras. Bien. 4. En el número 4 se elabora la respuesta. Llegan hacia un centro coordinador. En este caso estamos hablando de la médula espinal. Y luego se envía la respuesta, ¿sí? 5. Transmisión de la respuesta. Una vez que se elabora, se transmite. En número 5. 6. Tenemos el órgano efector, ¿sí? Se envía la respuesta al órgano efector. Y número 7, se produce la respuesta. Eso es un arco reflejo. Este es el arco reflejo, ¿sí? Es el circuito que se establece al momento de recibir un estímulo. Bien, ahora, el estímulo solo de levantar la pierna, a eso se le conoce como acto reflejo. Ojo, no es lo mismo que arco reflejo. El arco reflejo es toda esta estructura que mostramos aquí. En cambio, el acto reflejo es el acto de simplemente levantar la pierna. Bien, entonces, con ello hemos concluido con el tema del sistema nervioso. Bien, si tienen dudas, dejan en comentarios en Facebook. Y bueno, conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Nos vemos, cuídense.